Años después, aquí en el exilio, el Núñez Portuondo me dijo que él había comunicado a Batista los conocimientos que él adquirió de la inteligencia americana, que tenía señalado a Fidel como un comunista, y que Batista le dijo que a él le convenía políticamente que ese muchacho estuviera ahí en la loma. Ahí había la emboscada que nos tenía preparado Fidel. Cuando llegamos allí, llegamos combatiendo. Lo estaba esperando con un lanzacohetes, con un bazooka. Y le mandan un bazucazo, roza el tanque y mata al teniente, le arranca la cabeza que va el escolta del tanque y al sargento del pelotón. Y lo tuve que recoger muerto, pobrecito. Ricardo Montero Duque nació en Matanzas el 4 de julio de 1925. Hijo mayor de una familia humilde, creció en La Habana Vieja y desde joven se vinculó a la vida militar, ingresando en la Guardia Rural y en la Escuela de Cadetes hasta alcanzar el grado de comandante del Ejército Republicano. Fue testigo directo de los grandes acontecimientos de la Cuba del siglo XX, la República, el golpe de Estado de 1952, los combates contra la guerrilla en Oriente y, finalmente, la llegada de Fidel Castro al poder. Por su lealtad a las instituciones republicanas, pagó un altísimo precio. Pasó un cuarto de siglo en prisión por su oposición a la instauración del comunismo en Cuba, hasta que en 1986 logró salir al exilio en Estados Unidos. Hoy, a sus 100 años, Ricardo Montero Duque nos comparte con claridad y memoria prodigiosa un testimonio invaluable sobre una vida marcada por la lucha, el sacrificio y la resistencia, así como sobre los años que definieron el destino de la nación cubana. Los invitamos a escuchar la voz de un hombre que a lo largo de un siglo de vida ha sido protagonista y testigo de la historia de Cuba. Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿En qué ciudad nació y en qué año? Nací en la ciudad de Matanzas, en la provincia de Matanzas, el 4 de julio de 1925. ¿Y qué recuerda de su niñez? Recuerdo que fui al colegio público por primera vez a los 5 años. Y empecé en segundo grado, porque ya en la casa me habían enseñado a escribir, a leer, a contar y demás. Entré en segundo grado. ¿Qué recuerda de sus padres? De mi padre biológico no recuerdo nada, porque mis padres se casaron en el 24, yo nací en el 25, mi segundo hermano en el 26 y el otro en el 27. Nacimos en años consecutivos. Y en el 28 mi padre abandonó a mi madre y vino para acá, para Estados Unidos. Lo vine a conocer cuando ya tenía 16 años. Que él regresó a Cuba. Nosotros vivíamos en un tercer piso.
en La Habana Vieja, y llamó y mi madre nos dijo, bajen que ese es el padre de ustedes. Y ahí lo conocí. ¿Y de su madre? De mi madre sí tengo recuerdo, porque yo era el primogénito y el que ella andaba con arriba y abajo con ella, ¿no? Y era una luchadora, enfrentó la situación en que la deja mi padre en una época que la economía mundial era terrible, la economía de Cuba peor todavía, el precio del azúcar había bajado a cero y había pocos trabajos y demás, y ella luchó con los 3 muchachos que le dejó hasta el año 33, que se unió a otra persona que fue el que nos crió a nosotros. ¿Y ustedes se mudan de Matanzas a La Habana en qué época? En el año 30. Me crié en el barrio de San Juan de Dios, allí entre el anfiteatro y el Palacio Nacional, la iglesia de Santo Ángel, el entorno por donde se hace la novela famosa de la mulata que Cecilia Valdés. Ajá. Podíamos hacer de todo, patines, bicicleta, jugar pelota, jugar fútbol, nadar. Aprendimos a nadar en el malecón. Y tuvimos una niñez que yo considero que fue feliz. ¿Cuándo decide usted seguir la carrera militar? Bueno, mi padrastro era militar. Y yo no tenía mucha inclinación militar. Mi madre quería que yo fuera abogado. Entonces, entré en el instituto en el año 38, en el Instituto de La Habana, y después hice el tercer año en Camagüey, porque a mi padrastro lo habían trasladado a Camagüey. Y al regresar a La Habana, abandoné el bachillerato. Le dije a mi padre que yo era un hombre ya y que yo quería trabajar. Tenía 15 años. ¿Cómo era la vida de la Cuba republicana? Yo entré a los 13 años y ese mismo año empecé a interesarme en la política, y sobre todo en la política anticomunista. Y me uní a un grupo que estaba combatiendo a los comunistas que estaban en el instituto. Participé en muchas demostraciones en esa época, en huelga. Yo recuerdo que cuando el primer año que de Batista presidente, que fue a Parque Central el 28 de enero, un grupo de estudiantes del instituto hicimos una velada en la estatua de Martí. Amanecimos allí cuando llegó el presidente, pusimos una venda a Martí y un letrero para que no viera al dictador que estaba sentado en la tribuna. Ahí intervino la policía y a mí no me agarraron. Pero estamos hablando del año 1940. 40. Que fue cuando Batista fue elegido presidente. Y en el 41, que es la primera parada que se hacía el 28 de enero, Ajá. en la que él participa. ¿Y cuándo usted ya considera convertirse en militar y llega a ser comandante del ejército? Después que dejé el bachillerato, empecé a trabajar en una oficina de una compañía que era de dueños de
de farmacia, pero que no eran farmacéuticos. La Cámara Mercantil se llamaba de farmacia. Ahí empecé con 15 años. Me di cuenta que necesitaba estudiar algunas otras cosas, pero la compañía no tenía futuro y la abandoné. Y estuve trabajando en 2 o 3 cositas, pero en el año 43 fui a trabajar con un contrato a un central en Matanza, Central Álava, que estaba cerca de Colón. En esa época fue la que conocí a mi provincia, a Matanza. Pero trabajé en una sola zafra y viene el cambio de gobierno. Sale electo el doctor Grado San Martín. Y mi hermano, el segundo, que tenía una novia y un hermano de ella, trabajaba en el palacio. ¿En el Palacio Presidencial? Sí, empezaron a reclutar ahí mismo en palacio. Y mi hermano, el segundo, se perdió y se reclutó. Perdido mi hermano, buscándolo por todas partes, y policía, hospital, de todo. Y no aparecía mi hermano, y a la semana se apareció ya con uniforme. Y me dijo, ¿quieres tú entrar también? Digo, sí. Y me habló con el cuñado, y efectivamente al día siguiente estaba yo en Palacio. Me mandaron a Colombia y de Colombia a la aviación. Me alisté en el 45, no había cumplido los 20 años todavía en la aviación. En la aviación estuve 1 año y al año pasé a la Guardia Rural. Entonces, en ese tránsito de la aviación a la Guardia Rural, empezaron las escuelas generales en Managua y me mandaron otra vez a la escuela de recluta. Yo había pasado ya mi escuela de recluta, pero no obstante estuve desde agosto hasta septiembre en Managua y logré que me dieran de alta de la escuela de recluta, porque ya yo había pasado escuela de recluta. Esto es en el año 45. 46. Ya. 46. Pero me gustó el sistema de las escuelas generales. En agosto entré en la escuela de Cabo, me gradué en abril del 47. Y ese mismo año entré en la escuela de cadete, en agosto. Me gradué en el año 50, que ya tenía 5 años de haber ingresado en esto y ya era segundo teniente. ¿Se gradúa ya como segundo teniente? Sí. En el año 50. En el año 50. En ese periodo entre el 50 y el 52 son los 2 últimos años de la República antes del golpe de Estado de Fulgencio Batista. ¿Cómo era visto? Ahí empezó la historia mía. Me designaron a Oriente, a Holguín, porque yo había pedido irme a Oriente. Yo había conocido ya Santiago, porque en la aviación participé en vuelos del correo, que hacía parada en Las Villas, en Holguín, en Camagüey, en Holguín y en Santiago. Y hacía noche en Santiago y al día siguiente regresábamos. Y entonces, pues quise conocer Oriente y pedí irme a Oriente. Me mandaron a Holguín y entré en el regimiento ya en septiembre yo me gradué en julio. Ahí me tocó de jefe de regimiento un hombre que era muy recto y demás, a quien yo había conocido aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, en abril del 50,
que fui parte de un grupo de 40 cadetes que vinimos en abril del 50 a Nueva York, a la celebración de la Semana Panamericana en Nueva York. Y entonces él y Barquín eran los attachés del ETO aquí en Estados Unidos. Ese señor acusó al grupo nuestro de cadetes de que no éramos obedientes y eso, para ser llamados cadetes. Y hizo una denuncia formal al Estado Mayor y fue a investigar el inspector general del Ejército mientras estuvimos allí. Y resulta que cuando me graduó, a él lo acaban de retirar de attaché y lo nombran jefe de Holguín. Cuando él viene al regimiento, ya yo estaba establecido en el regimiento y había formado parte del team de salto a caballo. Resulta que él estaba en la competición esa y nos citó, éramos dos jinetes por Holguín, nos citó y nos dijo, nos felicitó por la participación y demás. Entonces con él choqué, porque él me llevó a preguntar si él había tenido razón cuando él nos acusó a nosotros de indisciplinados. Yo le dije que no tenía razón. Y ahí estuvimos discutiendo, ¿no? Pero él era muy estricto y pidió que apretáramos a la tropa, ¿no? Y yo apreté un poquito fuerte y fueron y se quejaron con él. Y llegó y me trasladó enseguida para un puesto del escuadrón de Manzanillo, para una tenencia. No estuve mucho tiempo allá, me volvieron a traer para el batallón y él como estuvo un tiempo allí y lo trasladaron para Matanza. Él en Matanza y el coronel Margolle en Oriente, en el 1, fueron los únicos coroneles que se opusieron al golpe de Estado del 52. Ellos no apoyaron el golpe, pero por supuesto lo retiraron. Cuando el golpe retiraron a todos los jefes de regimiento, a todos. Yo era el oficial de día en Holguín, el día del golpe de Estado, y resulta que ni yo ni el oficial de día de Matanza, que era compañero de curso mío, ninguno de los dos ascendimos. Todos los oficiales de día en todo el regimiento ascendieron ese día, ninguno de los dos ascendimos. ¿Por qué usted cree que fue eso? Yo era el oficial de día, entregué en la guardia el día 11 y el día 11 por la noche me sacaron del regimiento para ir a una estación de radio como inspector de la estación de radio para que no difundiera noticias raras, ¿no? Esto es el 11 de marzo de 1952. De 1952. El día 12 me acusaron de contragolpista. A mí y a mí solo no, éramos un grupo de oficiales jóvenes. Entre ellos había un primer teniente que después fue coronel y fue el que defendió a Batista cuando el ataque a Palacio. Este coronel, posteriormente, cuando cayó Batista, se fue a Venezuela y en Venezuela se suicidó. Nosotros no estuvimos nunca en contra del golpe de Estado. Nos acusaron de eso, pero no pudieron probarlo. Ellos hicieron la acusación al Estado Mayor y el Estado Mayor mandó al general Martín Tamayo a averiguar, pero cuando Martín Tamayo llegó a Holguín, ninguno del grupo que ellos habían
señalados, estábamos en Holguín. A mí me mandaron para Manzanillo, a otros para Bayamo, a otros para Tuna. Los repartieron. A Ram Puente, que era el primer teniente, lo mandaron para La Habana. Incluso yo pedí que me llevaran un curso de guerra. Y no quisieron. El ayudante me dijo que no, que habían determinado no hacerme una causa. El ayudante entonces era capitán Rojas Lavernia, que después tuvo programa de radio aquí en Miami muchos años. Ya estaba yo señalado desde eso. Ya estaba usted señalado. Ajá. Pero entonces yo pude salir del regimiento porque el coronel Barrera estaba dando un tour por todos los regimientos buscando atletas nuevos para hacer una serie de equipos de fútbol, de béisbol, tuvo también boxeadores y un equipo de campo y pista del que yo fui director después, porque conseguí con Barrera que me trasladaran para Colombia, el mismo 52. O sea, el marzo del 52 fue el golpe y en julio ya yo me salí de Holguín. ¿Y cuál era el ambiente en Colombia durante ese tiempo, justo después del golpe de Estado? Cuando yo llegué a Colombia el ambiente era de miedo. Todavía estaban cayendo algunos oficiales que estaban acusando de contragolpistas. Ahí empezó la división del ejército que provocó la conspiración de los puros de Barquín. Estando en Fort Benning nos visitó Barquín, que había sido relevado de Ataché y se incorporaba a Cuba, pero quiso visitarnos. En ese momento habíamos 3 oficiales cubanos en Fort Benning, en distintos cursos. Había cursos de infantería básico, avanzado, y el de comunicaciones. Yo estaba en el de comunicaciones con un capitán. Él vino a visitarnos y yo aproveché para pedirle que gestionara en el Estado Mayor que me avanzaran el tiempo, porque ya yo había conseguido una beca para hacer el curso de paracaidista y de boina verde. Y él prometió que iba a ayudarme. La visita de él fue más o menos en abril. En ese momento ya él estaba conspirando. Parece que ya él estaba y vino y lo pusieron al frente del golpe de Estado. Me cuentan algunos de los que participaron que no tuvieron éxito porque él Barquín no fue suficientemente... Estamos hablando de un golpe de Estado en el año 56 al régimen de Batista. Sí, la conspiración de los puros. La conspiración de los puros. Que un grupo de oficiales fueron a prisión y los mandaron para Isla de Pino. Vino primero el levantamiento de Fran País en Santiago. Fue una tropa en la que iba Barrera precisamente, y yo fui a ver a Barrera y le dije que yo quería ir en la tropa esa. Él pidió al Estado Mayor que me unieran y el Estado Mayor dijo que no, porque yo era oficial de comunicaciones del Batallón 1 y acababa de recibir un cargamento de equipo que incluía jeep y radio y teléfono y alambre y demás
en comunicaciones. Y la misión americana dijo que yo no podía ir a Oriente, que yo tenía que atender el pelotón de comunicaciones. Pero yo insistí y logré que me llevaran. O sea, ustedes iban a confrontar lo que Fran País había organizado. Decidí que era el momento en que yo podía probar mi capacidad como oficial del ejército. Ya yo era primer teniente. Porque yo era primer teniente, pero era teórico, yo no había combatido nunca. Y entonces logré ir en ese grupo que logramos pacificar el Santiago sin dar una galleta, sin matar a nadie, ¿no? Pero ya la mayoría de la gente de Fran se había escondido, ¿no? Hubieron algunos prisioneros, pero se tranquilizó y en eso vino el desembarco de Fidel. Barrera pide al Estado Mayor que le permita trasladarse con el grupo, éramos 250 en total, al área de desembarco de Fidel. El Estado Mayor le negó a Barrera la posibilidad de ir al área de desembarco Fidel y mandaron un batallón de La Cabaña. Estuvimos en Oriente hasta el 17 de enero, que le levantaron el cerco a Fidel, retiraron al batallón ese de La Cabaña y al grupo que estaba en Santiago. Nos fuimos otra vez para La Habana. ¿Por qué usted cree que le quitan el cerco a Fidel Castro? Por política. Años después, aquí en el exilio, el Núñez Portuondo, sí. No el que fue presidente de México, el hermano que fue embajador ante la ONU, me dijo aquí en Miami que él había comunicado a Batista los conocimientos que él adquirió de la inteligencia americana, que tenía señalado a Fidel como un comunista, y que Batista le dijo que a él le convenía políticamente que ese muchacho estuviera ahí en la loma haciendo su trabajito. Así mismo me dijo Núñez Portuondo. Regresa el 28 de enero a Oriente, cuando Fidel ataca un puestecito en La Plata, pero La Plata abajo, ahí La Plata en la costa y ahí La Plata en la loma. En la loma. Fuimos para una finca que era de los Núñez Mesa. Ahí establecieron el campamento y no encontramos a nadie. Yo personalmente fui con un grupo hasta la loma de Caracas, al primer campamento que hizo Fidel en la loma de Caracas, que no eran 12 hombres como dice el verso y la historia del ¿cómo se llama? El héroe con 12 hombres. Cuando caí prisionero me llevaron a la televisión y me entrevistó Carlos Rafael Rodríguez. Tuve un intercambio, Carlos Rafael y yo estaba prisionero y él estaba al mando de la cosa, ¿no? En realidad, si no eran 12, ¿cuántos El eran? primer campamento tenía 20 y pico hombres. 20 y pico. Nosotros conseguimos ahí 23 mochilas. El avión que estaba volando por arriba los alertó de que había una tropa que estaba en camino. Y entonces se pudieron huir de ahí. Usted estuvo en numerosos combates contra las fuerzas rebeldes lideradas por Fidel Castro, según lo que nos está contando. Sin embargo, existe la idea de que siempre el régimen de Batista dejaba ir a los rebeldes. ¿Esto es cierto
La campaña de Fiel es una guerra de guerrilla. Y él era el ¿cómo se llama?, que determinaba dónde se iba a combatir. Entonces él daba y se retiraba. Ellos trabajaban de emboscada en emboscada, ¿no? Entonces yo era oficial de comunicaciones. Entonces ya las tropas estaban repartidas por Oriente y yo tenía que hacer contacto con ellos diariamente. Tenía mi avión y mi piloto. Pero, ¿qué ocurre? Habían individuos que llegaban a la zona de operaciones después de que ya yo llevaba tiempo allí. Estaban 2 o 3 meses, lo ascendían y enseguida lo retiraban. Y entonces en enero del 58 yo le planteé al jefe de la zona de operaciones que yo llevaba ya 1 año y pico allí y no había ascendido, y la gente venía, lo ascendían, se iban, venían, lo ascendían. Entonces me propuso para capitán y yo pedí irme para el campo. Me dieron una compañía de matanza, que era del batallón 14, apostado entre Manzanillo y Bayamo. Estando en ese batallón, me sacan a mí del batallón y me unen al 25, el batallón 25, para participar en el rescate del batallón 16, que tiene Fidel cercado en las Mercedes. Entonces me tocó la avanzada de esa operación. Mi compañía era la avanzada del batallón 25. Hicimos noche en un río, en un arroyo, no era río, era arroyones. Y por la mañana ya partimos. Me acuerdo que estaba lloviendo cuando llegamos a un pueblecito que no me acuerdo ahora, pero que estaba todavía lejos de las Mercedes. Ahí había la emboscada que nos tenía preparado Fiel. Cuando llegamos allí, llegamos combatiendo. Y a mí, en la compañía mía me hicieron como 4 o 5 heridos y un muerto. Pero me mandaron a detener al batallón completo. Y a mí que estaba en la vanguardia, porque venía una compañía de la Habana con 3 tanques. El primer tanque que pasa lo están esperando con un lanzacohetes, con un bazooka. Y le mandan un bazucazo, roza el tanque y mata al teniente, le arranca la cabeza que va de la escolta del tanque y al sargento del pelotón. Era uno de los paracaidistas que yo había mandado a tomar un curso en Panamá de comunicaciones para que viniera para mi pelotón. Y lo tuve que recoger muerto, pobrecito. Porque cuando pasa el tanque y lo atacan, el tanque responde, mata al bazuquero y la compañía que le está siguiendo tiene 13 muertos en un pedacito así chiquito. Entonces, mandan a retirar la compañía esa y el jefe de batallón viene y me dice, oye, coge una ametralladora y un tirador y ven tú conmigo. Y saltamos con la ametralladora y logramos limpiar el área donde habían matado a 13 hombres ahí. Y entonces rescatamos los cadáveres esos. Ya siguió la compañía hasta las Mercedes. ¿Y qué pasó en las Mercedes? La única compañía que entró al hueco donde está el batallón
es la mía. Hicimos noche allí y al día siguiente la orden, porque ya se había tomado la altura con los 3 tanques y personal del resto del batallón. Y Fidel se retiró. Empezó el batallón a salir y yo salí detrás del batallón. Había otras tropas que habían establecido en el camino, que tenían que irse incorporando detrás del batallón 16, que estaba retirándose rumbo a Estrada Palma. Pero a mí me tocó llegar todo ese tiempo hasta allá, con las tropas de rebeldes tirándome, pero a distancia, no de cerca. Y así llegué ya de noche a un pueblo antes de Estrada Palma, con un tanque y los 2 muertos, el teniente y el sargento, que lo pude traer para... O sea, que usted considera que sí hubo batallas, que sí hubo enfrentamientos y que no siempre se les dejó salir. No, ahí hubo enfrentamiento. Ahí hubo enfrentamiento, pero Fidel se dio. Y se retiró. Y después me lo dijo en una entrevista que él me hizo cuando Girón, me dijo que nos habíamos salvado por los tanques, porque él no tenía una buena emboscada de ese. Dice que los tanques nos salvaron, me dijo Fidel, porque ahí Fidel tuvo que echar una chancleta. Por los tanques. Teniendo en cuenta que Fulgencio Batista, durante su gobierno electo por el pueblo en el 40, fue quien legalizó el Partido Socialista Popular, le dio 2 puestos en el Senado de la República, autorizó un periódico y una emisora de radio. Es posible que Batista fue quien le abrió las puertas al régimen comunista implantado luego por los Castro. El Batista era socialista. El golpe de Estado del 4 de septiembre es de tipo socialista. Cuando decapitan toda la oficialidad del ejército y entonces nombra a miembros de la clase, ¿cómo se llama? Que eran cabos y sargentos. Sí. Son los que son oficiales. Tenientes, capitanes, comandantes. Esto es el 4 de septiembre. Entre ellos él, que era sargento y se hizo coronel. Este es el 4 de septiembre del 1933. 4 de septiembre, fue un movimiento socialista completo. Pero estaba involucrado el directorio estudiantil, o sea, estaban involucrados los estudiantes. PRIO apoyó el movimiento ese, incluso el nombramiento de Batista coronel. Grau se opuso. Bueno, fue Sergio Carbó el que hace a Batista coronel. ¿Sergio Carbó? Sí, es lo que dice. No creo que sea exactamente Sergio Carbó. Que era parte de la pentarquía, de la cual era parte Grau también. Grau se opone. Pero en ese caso ellos estaban luchando contra Machado, contra la dictadura de Machado. ¿Por qué usted cree que fue socialista ese? Entonces ustedes se recuerdan que el Partido Comunista cambió de nombre y pasó a ser Partido Socialista Popular. Partido Socialista Popular. Era el Partido Comunista. Pero Fulgencio Batista en el año 40... Que forma parte de una coalición que elige a Batista presidente. Exacto. En el año 40, con una coalición donde estaba el Partido Socialista Popular, Batista sale presidente electo. O sea, que usted considera que Batista era socialista. Era socialista. La percepción de ustedes como militares no era la mejor del liderazgo que tenían. No, porque como le dije anteriormente, el mismo golpe de Estado logra o traza la separación de una parte del ejército de la otra.
En el año 52. En el año 52. En el año 52. En el golpe de Estado de Batista. En el año 52 no ocurre lo del 33. O sea, se retiran un montón de oficiales, como batistianos, ¿no? Pero no a todos. Pero se nombra a un montón de sargentos y cabos y eso como oficiales. Ya crean el oficial graduado de la academia y el oficial de dedo. De dedo. Dentro del ejército de Batista. Dentro del ejército. Y esa división fue la que provocó posteriormente la conspiración de los puros. En el año 58 se dice que ya el ejército de Batista estaba desmoralizado. Sí, es verdad. Y a fines del 58, en diciembre, Batista huye de Cuba y entrega el país a los rebeldes. ¿Cómo usted supo la noticia? ¿Cuál fue su situación o la situación de los militares de carrera al entregar el mando a los rebeldes? A mí me retiran del ejército el día 29 de diciembre de 1958. Y yo había caído prisionero. O sea, el coronel mandó a detenerme el día 25 de diciembre. El propio ejército lo manda a detener. El jefe del regimiento Holguín, yo he vuelto al regimiento Holguín. El jefe, y yo soy el jefe de batallón de carretera, o sea, que es el que está yendo a apoyar a los pueblos que están siendo atacados, ¿no? Y entonces él me manda a detener y yo estoy preso el 25, 26, 27, 28 y el 29, precisamente. El 29 le hacen una emboscada a Sosa Blanco. En esa emboscada hieren a Sosa Blanco en la cara. Matan al capitán Leiva y le hacen varios muertos ahí y demás. Lo que queda del batallón y se retira hasta San Germán. Entonces, el coronel me manda a buscar a su despacho. Me dice, oye, ya está solucionado el problema tuyo. Coge tu pistola, coge tu carnet, pero me hace falta que me traigas del batallón de Sosa para Holguín, que es la única defensa que tiene el regimiento, porque en el regimiento nada más que hay 11 fusiles, la banda de música y el personal de oficina. En el regimiento Holguín en ese momento. Esto ocurre el 29 de diciembre. El 29 de diciembre. Entonces, en un avión fui a San Germán y puse al ingenio a trabajar para que los vehículos y eso me lo echaran a andar. Y hablar con la tropa que estaba desmoralizada, pero estaba soberbia por lo que había pasado. Y Sosa abandonó el batallón, se fue. Porque estaba herido y fue a curar. Él vino directo a La Habana y se ingresó al hospital. Entonces logré armar el batallón y esa misma noche comunico que ya estoy listo para salir. Ese batallón está cercado, pero había que salir. Y en vez de darme la orden de salir, me mandan el día 30 por la mañana, me mandan el relevo. Viene un capitán, oye, vengo a hacerme cargo del batallón y dice guardia que te presentes en el regimiento. Cuando llegué allí, me dijo, ¿viste este paisano que está retirado? El 30 de diciembre de 1958. El día mismo 29 que me nombró me habían retirado. Y él me lo comunica el 30 de diciembre. Y el 31 yo pude venir en
en un avión de Cubana que estaba aterrizado dentro del regimiento porque ya el aeropuerto de Cacocún estaba bajo control de los rebeldes. Entonces Cubana estaba aterrizado dentro del regimiento de Holguín, que tenía una pista grande. Y ese 31 de diciembre llegué yo a La Habana, a mediodía, ya vestido civil. Y fui al regimiento mío y tenía que entregar mi carabina y mi carnet y eso, ¿no? Y cobrar, porque no había cobrado al mes de diciembre. Ya había ascendido comandante yo en septiembre me propusieron, pero hasta finales de noviembre no vino el nombramiento. ¿A usted nunca le dijeron por qué lo habían retirado? Esa noche de 31 me lo dijo Silito Tabernilla, que el capitán que había ido conmigo a Benin a coger el curso de comunicaciones era el jefe del departamento de comunicaciones del Estado Mayor y del Ejército. Y vino a ver cuando supo que yo estaba dentro del campamento. Vino a verme. ¿Qué te pasó? Le expliqué y dice, vamos a ver a Silito. Y me llevó a ver a Silito, que era el jefe de la brigada. Y entonces Silito me dijo, chico, yo no sé qué le pasó a Ugalde. Primero me andó a decir que te licenciaran porque tú habías abandonado la tropa en combate, que no era cierto. Y después manda a decir que desestimen la petición anterior porque te había dado mando un batallón otra vez. Pero cuando llegó el segundo comunicado, ya el primero había funcionado y ya te habíamos retirado. Así que tu problema se va a resolver, pero no se puede resolver hoy ni mañana, porque esta noche tenemos la fiesta de fin de año, ¿eh? Y mañana pues vete para la casa, dile que te entreguen tu pistola y tu carnet y que te paguen. Y espera que yo te llame. Que yo te voy a mandar a buscar para resolucionar el problema con el presidente. Además está decirte que esa misma noche, a las 2 de la mañana se fueron, entre el 31 de amanecer el primero. Batista se va y Tabernilla también se va. O sea que en ese momento él no sabía que se iba, o a lo mejor sí lo sabía. Y yo era civil. En ese momento. Y ya no era comandante. O sea, déjame decirte que los grados míos de capitán y comandante eran lo que llaman los americanos Combat Commission. O sea, que era el grado que me habían dado por el combate. Combat Commission. ¿Y cuál fue su reacción al saber que se habían ido esa madrugada? Yo me entero al amanecer. Pues yo estuve en casa hasta poco después de las 12 de la noche. Estuve en casa de mi cuñado y mi cuñada. Y a esa hora le dije a mi mujer, oye, yo no voy a estar aquí, vamos a dar un trago. Mi mujer no bebía. Y entonces salimos y empezamos a saltar de cabaret a cabaret. Y cuando llego al cabaret nuevo que está en Galeano y Malecón, un hombre que yo conocía de Manzanillo, que le decían el Perro, que era uno de los agentes de Santiago Rey, que era el gobernador de La Habana, me dice, oye, Montero, me acaban de llamar para decirme que el jefe de ¿cómo se llama?, de Buró de Investigaciones se había ido.
Digo, bueno, mira a ver, si tú te enteras de alguna otra cosa, yo estoy en la barra, ¿ve? Pero yo seguí de ahí hasta amanecer en un bar que está en ¿cómo se llama? En la Avenida de las Misiones, al lado de lo que era el Ministerio de Estado. Entonces cuando entro estaba vacío, ok, y el dueño del bar me dijo, ¿no oíste la noticia? Digo, ¿qué noticia? Que Batista se fue. ¿Cómo que Batista se fue? Bueno, un trago hoy para celebrar. De ahí mismo me monté en el carro y volé a Colombia a incorporarme. Resulta que habían puesto oficiales en toda la entrada. Y el oficial que estaba, cuando fui a entrar, me dijo, Montero, tú no puedes entrar. Digo, ¿por qué? Si yo soy miembro del mando este. Dice, sí, pero tú eres civil, tú no eres... Y yo estoy vestido civil, pero tengo mi pistola. Y entonces tengo una discusión con él. Algún miembro de la policía militar, que eran solo los que cubrían la posta de entrada, llamó al jefe de la policía militar. Entonces el jefe de la policía militar vino en su jeep, salió, me dijo monta y me entró para Rey Viento. Y entonces ahí empezamos a reunirnos, principalmente los oficiales que habíamos estado combatiendo en Oriente, algunos que estaban presos y que los soltaron temprano por la mañana y vinieron y se incorporaron también. Y ahí fue cuando se decidió que había que salvar al ejército. La única forma de salvar al ejército era traer a Barquín de la prisión y nombrarlo jefe del ejército. Pues como Barquín era antibatistiano, no podían decir que habían puesto un batistiano de jefe del ejército. Entonces yo me brindé de voluntario para ir a buscar a Barquín, pero había que pasar primero por el jefe de la división y después por el jefe del ejército. Fuimos a ver al jefe de la división, le propusimos el caso y nos dijo, yo estoy de acuerdo con usted, así que yo voy con usted a ver al general. Y fuimos directo para el despacho de general y nos recibió. Entonces le propusimos el caso. Nos dijo, si ustedes creen que esa es la solución, arriba. Dio la orden que pusieran un avión a mi disposición para ir a Isla Pino. Telegrafiaron una orden al jefe de Isla Pino que yo iba a buscar a Barquín. Cuando llegué allá me estaba esperando el comandante. Me llevó hasta la circular 4, que era donde estaba Barquín y los oficiales. Me dijo, ¿tú te vas a llevar a Barquín y a quién más? Digo, no. Toda esta gente va afuera. No, pero a mí me dijeron que, oye, todos van fuera. Así que no vamos a discutir eso. Me abrió y entré con el comandante y le pusimos a Barquín la idea que teníamos. Entonces le dije, tenemos un avión, caben 21 porque el avión nada más carga 23, estamos el comandante y yo, y 21, usted y lo que usted designe. Y entonces le pedí que me incluyeran en el primer grupo a un compañero de curso mío que estaba preso por un atentado al coronel Salas. En eso decidieron el general y Barquín tratar de hacer contacto con Fidel, que se supone que estaba en ese momento en el Central Palma. Fuimos y tratamos de hacer contacto y no se pudo. Entonces, y ahí mismo Barquín empezó a
a ver con el general los puestos que se iban a nombrar. Y el general le dijo a Barquín, mira, nombra a Montero jefe de regimiento de Holguín, porque él acaba de venir de allí y conoce la situación de Holguín. Entonces Barquín me dijo, ok, tú te haces cargo de Holguín. Pero cuando estoy allí me dicen que pare porque vienen dos oficiales, uno que va para Las Villas y otro que va para Camagüey. Cuando estoy en la espera esa, un compañero de curso mío que trabaja en la aviación en control de vuelo, me llama y me dice, oye, no vaya a Holguín que ya está tomado y ya están los magos dentro del regimiento. Y entonces regresé al Estado Mayor, le dije a Barquín, oye, ya el regimiento está tomado, no voy a ir allá. Me dijo, entonces ve para Colombia con Borbonet, que está de jefe de la división, entonces tú vas de segundo jefe de la división. Yo me separo de Barquín, que yo creo que como el que había sido comprometido para traerlo, debía haberme quedado con él para ver si él cumplía con lo que le habíamos propuesto. Pero Barquín volvió a aflojarse. Fidel lo agitó, porque Fidel consideró que eso que habíamos hecho había sido tratar de darle un golpe de Estado a la revolución. Y entonces convenció a Barquín de que le entregara el puesto de jefe de ejército a Camilo, y vino el día 6 con el grupo de Álvarez y Bobonet y el grupo que habíamos traído de la isla a decirme que ellos se iban, que no se había podido hacer nada y que ya el jefe era Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Digo, yo me voy a quedar porque ninguno de ustedes tiraron y yo sí tiré. Y yo quiero ver qué es lo que pasa. Entonces ellos se fueron. Ya Bobonet se había ido. Me quedé yo de segundo, pero habían nombrado a un muchacho de directorio. Lo habían nombrado jefe de la división. Era un primer teniente. Primer teniente del ejército rebelde. Pero cuando me dijeron que ya estaba viniendo Fidel, decidí irme. Dije, no, yo no puedo quedarme aquí. Y le dije al teniente, yo voy al Estado Mayor a pedir un pase para irme a casa. Pues te vas a ir. No. Voy a coger un break. No, pero no te vayas, que te necesitamos. No puede ser. Voy a coger un break. Está de ayudante general el comandante que había caído prisionero, pero este comandante era abogado también y había sido compañero de curso de Fidel. Y él era amigo mío antes de caer prisionero. Entonces vine a verlo, le digo, oye, necesito un salvoconducto porque no se podía abandonar Colombia. Estaba todo el mundo cuartelado. Pero, ¿cómo te vas a ir si tú no tienes problema? Tú tienes que ayudarnos. ¿Eh? Digo, llevo 25 meses tirando tiros. Quiero descansar un poco. Mira, te mando para la escuela de cadete. No. ¿Te quedas aquí en Colombia? No. Quiero irme. Digo, no, espérate. Entró en el despacho de Camilo y cuando regresó vino con el salvoconducto. Y así fue como salí de Colombia yo el día antes de que llegara Fidel a Colombia. Yo no tenía problema.
Y yo estaba en la calle y yo estuve andando por toda La Habana. Sin problema. Pero a última hora empezaron algunos soldados ¿cómo se llama? A denunciar a oficiales. Y digo, ya ahora sí se ha puesto mala la cosa. Ahora sí hay que irse. ¿Y cómo logra irse? ¿Cómo logra llegar a Estados Unidos? Yo tengo dos hermanos que viven aquí en los Estados Unidos. En ese momento ellos habían emigrado hace años. Uno que era oficial, que era muchacho en el barrio con nosotros, se va esa tarde y le digo, oye, haz contacto con mis hermanos, dile que me manden un par de patines, una bicicleta, pero tengo que irme de aquí ya. Y mis hermanos me mandan a un piloto para decirme cómo va a sacarme. El tipo viene, se reúne conmigo, viene a la casa y se va para sacarme al día siguiente. Él va a sacarme en la carretera que va de La Habana a Mariel, la ruta esta de La Habana a Mariel por el norte. Yo llamo a Pepe San Román y le digo, mira, un avión me viene a buscar mañana. Tráeme a Roberto para que se vaya conmigo. Nosotros quedamos con el piloto que íbamos a estar escondidos en un punto en la carretera, pero fuera de la carretera. Cuando él llegara a empezar a aterrizar, que saliera, que él iba a aterrizar, porque me tenía que recoger enseguida para despegar inmediatamente. ¿Qué ocurre? Cuando él ve aterrizando, que ve que en vez de uno salen dos, el tipo levantó el vuelo y se fue, y él regresa y me dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque quedamos que eras tú solo y había otro. No, tengo que llevarme a este otro. No, pero a mí me han pagado por uno más. Eso lo resolvemos, pero tengo que llevarme a este. Y entonces dice, ok, está bien, pero vamos a cambiar el punto. Vamos a hacerlo ahora en el aeropuerto de Baracoa. La pista está en diagonal con la carretera. Una punta de la pista acá termina en la carretera, esa que va a Mariel. Roberto y yo vamos por la noche, nos metemos, dice, tiene que cuidar que es posible que haya una posta por la noche ahí. Aterrizó, llegó hasta la punta de la pista, dio la vuelta y ahí mismo nosotros salimos, nos montamos en el avión, volando bajito hasta Miami. ¿En qué fecha exactamente usted logra salir? 22 de marzo de 1959. ¿Usted tenía una esposa en ese momento? Estaba casado y no tenía hijos. No tenía hijos. No. ¿Y qué pasó con su esposa? Ella era residente de Americana. Al día siguiente, ella cogió un carro que la llevó hasta Varadero y cogió un vuelo de Varadero a Miami. Cuando usted llega a Estados Unidos, inmediatamente se conecta con otros exmilitares, con personas que querían hacer algo en contra del sistema, ¿o no es inmediato? Por supuesto. Empecé a hacer contacto enseguida con ya elementos que sabíamos que estaban aquí ya. ¿Ustedes sospechaban que era comunista el régimen de Fidel Castro? La información que teníamos era que Fidel era comunista, pero Fidel no era comunista. No. Yo estoy convencido que él no era comunista. Él cogió el comunismo como sombrilla para poder llevar a cabo sus planes. Si él se declara demócrata, no puede perpetuarse en el poder como era su idea, ¿no? Ya en ese momento había gente que pensaban así, de que él quería quedarse en el poder, porque lo que él decía era que era una revolución verde como Las Palmas. Él decía que la gente decía que era verde como el melón, verde por fuera y rojo por dentro. Él hizo un comunismo nuevo porque él eliminó todo el Partido Viejo. El Partido Viejo, menos La Roca y el otro
el otro que era de los obreros. Pero los demás gente Lázaro Peña la eliminó y creó su partido nuevo. Sí, él hace una fusión del Partido Socialista Popular y crea la ORI, ¿no? Crea la organización que unía a los grupos revolucionarios con el Partido Comunista o Socialista. Sí, ese es el tiempo de la consolidación de su poder. Porque él al principio no tenía duda de que tuviera el poder completo. Y fue poco a poco cogiendo los puntos hasta que logró consolidar el poder. ¿Qué pasa cuando entonces usted llega a Miami? ¿En qué se empeña? ¿Qué es lo que hace en ese tiempo antes de ir en la invasión o el desembarco de Bahía de Cochinos? Ok, yo tuve una serie de contactos, entre ellos contacto con Núñez Portuondo, que un yerno de él está haciendo un grupo y ha comprado un barco y eso para hacer infiltraciones aquí. Ya nosotros tenemos un grupo que nos estamos reuniendo de ex oficiales, tenemos pilotos y tenemos marineros también. Pero hay una parte del grupo que se enamora del botecito y empiezan a hacer un par de infiltraciones, pero infiltraciones para llegar a Varadero y dar una vuelta y regresar, porque en aquel momento era libre la cosa. Y entonces yo decido irme para California, porque a todas estas yo llegué aquí a Estados Unidos con $350 y no estaba trabajando, ni mi mujer tampoco, y ya estábamos haciendo una carga. Entonces en California estuve 6 meses trabajando en un rancho de recreo. Al cabo de los 6 meses, el dueño del rancho me ofreció entregarme el control del rancho, pero no acepté. ¿Por qué? Y estaba muy lejos y yo no quería perder contacto con el problema de Cuba. Y regresé en diciembre de 59 de California. Y entonces empezó a rumorarse la creación de la Junta, que a su vez crea la brigada. Hay un grupo, del grupo ese que habíamos tenido originalmente, que ya ha hecho contacto y forma parte de los primeros 50 miembros de la brigada. Eran 25 militares y 25 entre estudiantes y revolucionarios y demás, que son los que originan la brigada. En ese momento yo quedo fuera de la cosa, ¿no? Empiezo a trabajar en reclutamiento, pero a la vez ya nombran un Estado Mayor. Yo estaba trabajando en Nueva York, mi mujer se había unido a mí allá en Nueva York. El caso es que viene la segunda comisión y entonces ya esa segunda comisión me llaman por teléfono allá a Nueva York y me dice que ya me van a mandar para el campamento. Mi hermano ya estaba en el campamento. Sí. Y decidimos regresar. En enero de 61 regreso a Miami a esperar y entonces en febrero es cuando me llaman. Y coronel Martín Elena, que él era un oficial de prestigio, ¿no? Y me llamó a su despacho, me dijo, bueno, Montero ya puede incorporarse al campamento, pero
debe informarle que no reconocemos ningún grado. Entonces yo le contesté que yo no aspiraba a ningún grado, que yo aspiraba a llevar a empuñar un fusil para ir a combatir la fiebre en Cuba. Me dijo, bueno, ya puede ir. Y entré en la brigada como un platanito cualquiera. O sea, platanito le decían a los reclutas. El director de los platanitos, de la escuela de los platanitos, era un negro que había sido sargento conmigo allá, un negro grande. A Rosarena. Llama al tipo y le dice, mira, este fulano era jefe mío y sigue siendo jefe mío. Y como no es jefe mío, es jefe tuyo. Así que mira cómo lo trata ahí en la escuela de los platanitos. Yo llegué el 24 de febrero del 61 a campamento, a Guatemala. Y el desembarco fue el 17 de abril. A mediados de marzo, me llama Oliva y me dice, oye, está formando un batallón, el 5, y tú le vas a ser jefe del batallón 5. Digo, no acepto. ¿Cómo que no acepta? No acepto porque yo ya oí rumores que el batallón ese que está formando es el que se va a quedar aquí de reserva, y yo quiero ir en la primera avanzada de desembarco. Me dijo, no, el batallón 5 va en el desembarco también. Y me convenció, entonces acepté el batallón 5. Y fue el 5 y formaron el 6 y fue el 6 también. ¿Cómo ocurren los hechos del desembarco en Bahía de Cochino? Un desastre, un crimen de los Kennedy, de Jack y de Robert. Primero el desembarco iba a ser por Cienfuegos. Era lógico porque nosotros tomábamos el pueblo rápidamente. Era un punto que tenía bastante habitantes y estaba cerca del Escambray. Había contacto enseguida con el Escambray. Nosotros traíamos armamento para 500 hombres más. 2.300 que tenían más 500 armas extra. Entonces cambian el plan para el desembarco en Girón. El Girón tiene aparentemente una ventaja de que hay pocas vías de comunicación que lleguen allí, o sea que nos da tiempo a desembarcar y a organizarnos para salir. A la vez que podemos aguantar las tropas que vengan a combatirnos porque hay pocas vías. El plan radica en que el cielo iba a ser nuestro. O sea que Fidel no iba a tener aviación, entonces hacen el bombardeo del día 15. Hay un bombardeo el día 16. El día 15, entre otras cosas, vuelan al Baire, un destroyer de la Marina que está en ese momento en Isla Pino. Y puede intervenir rápidamente porque era un destroyer rápido. Pero reducen el número de aviones que participan en el bombardeo del día 15. O sea que no pueden eliminar toda la aviación de Fidel el día 15. Esa aviación la van a eliminar el día 16. Hay información desde dentro, la inteligencia dice que había información desde dentro de la aviación que iba a informar lo que quedara en pie después del bombardeo del 15 para ser eliminado ya el día 16. Ya estamos viajando nosotros nos hemos embarcado ya en el día 14. Salimos de Puerto Cabeza y estamos navegando
pero los barcos van separados, ¿no? Y van a reunirse cerca de Girón. Pero nosotros venimos oyendo por radio a Cuba y no oímos el bombardeo del 16. Y por la mañana al amanecer tenemos encima de nosotros a los aviones de Fidel. Ahí mismo, cuando yo vi los aviones de Fidel volando, dije, se acabó esto, vamos a ver cómo salimos. Porque me di cuenta que ya el plan no funcionaba. Los aviones del 16 no salieron. No lo dejaron despegar de Puerto Cabeza. O sea, que ustedes se quedaron sin el apoyo aéreo. Y al quedarnos sin apoyo aéreo perdimos todo. El batallón mío iba de apoyo del batallón 2 y el jefe del grupo era Oliva precisamente. Cuando vienen los aviones todavía no había empezado el desembarco del batallón 5. Faltaba una escuadra todavía del batallón 2 por desembarcar cuando llegaron los aviones. Ahí mismo paró el desembarco en la zona esa dentro de Bahía Cochino. Posteriormente, cohetean el Houston. El Houston era una bomba navegando, porque además de traer explosivos y la bodega de popa, traía sobre la cubierta de proa, toda llena de bidones de 55 galones de gasolina de alto tonelaje para los aviones que iban a aterrizar allí. Los aviones iban a llegar de Puerto Cabeza, bombardeaban, aterrizaban y ahí mismo los volvían a repostar de gasolina y de parque, porque venían mecánicos, personal de armamento y parque para los aviones. Cohetean el Houston y eliminan el batallón 5. Le disparan cohetes al Houston y eliminan al batallón. Viene un chorro volando bajito y nos sorprendió porque en ese momento estábamos combatiendo a un Sea Fury que estaba encima de nosotros. Y nos quedaban 3 ametralladoras de las 4 que teníamos total. Pero estábamos fajados con eso cuando vino el otro avión por aquí y nos tira el cohete. Ahí mismo le dio por la altura de la línea de flotación, empieza a entrarle agua a la bodega de popa, pero a la vez empezó a explotar el parque de la bodega. Una gente brava se tiró y logró apagar las explosiones. Pero ya había entrado agua en la bodega. Y el barco, con el mismo impacto del cohete, lo desvió. El cohete se llevó el timón y la gasolina y todo. O sea que el motor se paró y siguió con el esfuerzo que venía y se cayó como a 700 metros de la orilla. ¿En qué momento usted sale del barco? Permanezco en el barco hasta las 4 de la tarde. Que salimos en el último bote, salió el capitán del barco, el cura Macho. Salimos 4, 6, 7 en el último bote. ¿Qué pasa cuando llegan a tierra? Comprobé el desastre que había. La mayoría de la gente estaba desarmada y descalzo, en calzoncillo, que se habían ido nadando. ¿Y hay un encuentro con las fuerzas castristas? Cuando ya habían dado por terminadas las operaciones, nosotros tuvimos un encuentro con una patrulla que vino a darle una vuelta al barco, al Houston,
Y estábamos esperando nosotros allí en la playa frente a Houston porque nos estaban diciendo por radio que sabían dónde estábamos y que venía una lancha a recogernos. O sea que ustedes resisten desde el 17 hasta el 21 allí allí en la playa. En la playa. Entonces ahí mismo tuvimos un encuentro con la patrulla. Le matamos al jefe de la patrulla, que era un teniente de la sierra. Se hirieron a dos más, cogimos un prisionero y se nos fue uno en otra lancha. Ese se escapó. Ya los médicos se habían ido. Atendimos a los dos heridos esos, que eran dos muchachos jovencitos, milicianos. Y al prisionero que cogimos, lo mandamos que fuera por la playa a buscar médicos para atender a los heridos. Cuando dejamos atendidos a los heridos y este se fue, los que quedamos, que éramos como 14 que nos quedamos, ya nos fuimos y nos alejamos un poco, esperamos todavía hasta el día siguiente, pero ya más dentro de los manglares, de la ciénaga, y vimos cómo explotaron el Houston. El Houston el día siguiente. El 22 de abril. ¿En qué momento lo toman prisionero? A mí me toman prisionero el día 24 de abril de ese año 61. Junto con los demás que habían sobrevivido. No, conmigo no, en ese momento ya nada más que había uno, el segundo jefe de batallón, que había sido capitán del ejército también. Me hicieron prisionero, fue el comandante Luzón el que me hizo prisionero, que estaba buscándome en un helicóptero precisamente, porque ya habían dicho que Montero Duque estaba en esa zona. Entonces él me estaba buscando y me encontró. Se dice que hubo una traición allí también en el sentido de que Fidel Castro antes del desembarco sabía que iban a desembarcar. Había una orden de silencio completa, así que Fidel sabía que dónde estábamos, en Guatemala. Y después la salida de Puerto Cabeza fue pública. Fue hasta Tachito fue a despedirnos. Bueno, a despedir a la gente, porque nosotros, el grupo de mando de la brigada estaba separado. Nos separaron del resto de la tropa para discutir el plan. ¿Por qué piensa que el gobierno de Kennedy traiciona esta expedición y este intento de recuperar a Cuba? Es por problema político. El embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas es ridiculizado por Carlos Rafael. Y entonces el tipo que tenía fuerza política se queja airadamente con los Kennedy, según cuenta. Y eso convenció a los Kennedy ya después del bombardeo del día 15. Bombardeo de parar por la apoyo. mañana y por la tarde están discutiendo en las Naciones Unidas el caso. Montero, eran todos exmilitares los que dirigían el desembarco, la mayoría, ¿no? Mira, el jefe de la brigada era oficial del ejército. El segundo jefe, Oliva, era oficial del ejército. El G3 era oficial del ejército. El G1 era oficial del ejército. El 2 era revolucionario, muchacho de Camagüey. El 4 era, el auxiliar era militar y el 5 era civil. Ese es el Estado Mayor. Ahora, a los jefes de batallón, el 1 era cadete, era el jefe de los paracaidistas. El 2 era Hugo Sueiro, que era oficial del ejército. El 3 era el comandante Montero Díaz, oficial del ejército, comandante también.
El 4 era oficial del ejército también, Bacallao. El 5 era oficial del ejército, Montero. Y el 6 era Paquito, que era oficial del ejército rebelde. Fiel saca un grupo de la brigada, el cual me incluye a mí. Son 14 y yo soy el 14º. Yo soy el único que tiene rango y el de mayor rango del grupo. Los 14, vamos a mencionar los fusilados. El muerto era civil, ex miembro del Partido Comunista. Calviño era ex revolucionario, es miembro del 26, es miembro del Departamento de Acción del 26 en La Habana y policía después, Calviño. El Chino King era Casquito y no era responsable de lo que lo acusaron. Carinoa era sargento del ejército. Y el último era Roberto Pérez Cruzata, que era sargento del ejército, pero estaba propuesto para capitán. Porque a Roberto lo nombran el segundo jefe de la policía motorizada. Y el jefe es un muchacho de familia de la sociedad habanera, pero que era un talamana, que había matado a un boxeador en tercera y línea y se había alzado. Bajó como capitán y lo nombran jefe de... A usted lo detienen, le hacen un juicio. A los 14 no hace un juicio en Santa Clara. Fue una mujer a acusar a Calviño, fue otra mujer a acusar a Milián, fue el hermano de muerto con la esposa, que eran cuadros del Partido Comunista, a acusar a Roberto Pérez Cruzata, pero a la vez nos acusó a los 14. O sea, ellos buscaron personas que los acusaran directamente a cada uno de ustedes. Pero a mí nadie me fue a acusar. Pero por crímenes cometidos durante el sistema de Batista. Sí, a Calviño lo acusaron de la muerte de este muchacho. ¿Y a usted nadie lo acusa? A mí me pusieron 3 causas. Una que no era mía, que era de Montero Díaz, por violación de un artículo de la Constitución por enterrar a unos muertos sin identificar. Montero Díaz había hecho eso y lo confunden a usted con Montero. El problema es que en el caso yo sé por qué fue. Porque el sargento de la Guardia Rural del lugar ese, que fue un ataque que hizo por la noche los rebeldes al cuartel, pero que yo descubrí, yo venía volando de Santiago para Bayamo, ya me quedaba poca luz. Entonces, Río Chaviano, que venía volando de Bayamo para Santiago, me dijo: Montero, sigue volando para Bayamo, que yo me hago cargo del caso de este. Entonces manda un refuerzo, tiene un encuentro, hay unos muertos, los entierran, pero el sargento de la Guardia Rural, que es el que hace el reporte, los reportes, en vez de poner Montero Díaz, pone Montero Duque en todos los reportes. Porque ese sargento había sido sargento primero de la compañía mía del batallón de infantería de Holguín. O sea que él se equivoca en los apellidos. El sargento era Césped de apellido. ¿Cuánto le piden de sentencia por todos esos? A mí 30 años. 30 años Sí. Es su condena. No, el de los 14 hay 5 penas de muerte. Pero ya el día anterior se sabían quiénes eran los que tenían pena de muerte. El día 8 de septiembre, Día de la Caridad, por la mañana, vienen y se llevan a los 5 esos.
Calviño, muerto, Chino King, Roberto Pérez Cruzata. Esos tienen pena de muerte, de petición de pena de muerte. Entonces, por la tarde, vienen y nos recogen a los 9 restantes, que vamos con petición de 30 años. Empieza a dar la noticia del día anterior y la gente de la brigada que tiene un radiecito oye la noticia y oye los nombres de los que están. Nosotros estamos en una galera que está sellada, no tiene aparte a nosotros del resto de la brigada, pero tenemos comunicación con la gente a través de un hueco que hemos hecho allá detrás de la celda. Y ellos acuerdan decir que no van a decir los nombres de los que tienen pena de muerte. Entonces, nosotros no sabemos aquí lo que tienen y vemos que se llevan 5. Le digo a la gente, llama a mi hermano ahí. Mi hermano estaba en una de las celdas que tiene un patio común. Está mi hermano, entonces viene mi hermano y yo le pregunto, yo estoy entre la pena de muerte, y me dijo, no, pero no digas nada porque acordamos no decir. No, está bien, tranquilo. Y entonces me fui tranquilo para juicio. En el juicio me negué a declarar, dije que no deseaba declarar. Nadie me acusó. Me acusó la prensa al día siguiente porque me fotografiaron riéndome. ¿En qué circunstancias se da su liberación en 1986? Una gestión de Ted Kennedy, que era senador entonces. Hace el contacto, me entero después a través de una sobrina que es periodista y que funciona en Cuba, entra y sale de Cuba. Es la que hace contacto con el gobierno, le proponen la liberación mía. Cuando me viene el funcionario que es asesor de política internacional de Kennedy, a comunicarme que me van a poner en libertad y que si yo quiero salir a la calle o quiero irme. Y yo le dije que pregunté por Conte, que era el otro que quedábamos 2 nada más, porque en el 79 pusieron en libertad a 5. Y quedamos 3, pero uno de los 3, en La Vega, se murió de un heart attack en el combinado del este. Quedamos Conte y yo, que estábamos en combinado, pero estábamos en edificios diferentes. ¿Y qué le dijeron de Conte? El hombre me dijo que él venía a liberarme a mí nada más, que no le habían hablado a más nadie. Entonces yo dije que Conte estaba ahí, que yo quería que saliéramos juntos. Entonces él me dijo que esa noche tenía una entrevista con Fidel y que iba a proponer el caso. Después me comunicó que Fidel le había dicho que iba a hacer una investigación. Y por fin lo liberó en octubre. Yo salí en junio del 86, el 8 de junio, y Conte salió en octubre, creo que el 12 de octubre. ¿Usted se reúne con su esposa al llegar al exilio? Sí. ¿Con la misma esposa que usted había tenido desde aquella época? Con la que estuve 58 años casado. Esther. Al llegar al exilio, ¿cómo es que usted decide irse a New Jersey a vivir? En el año 86 estuve de reina por un día, unos meses. Pero en diciembre dije, se acabó, hay que trabajar por los frijoles. Entonces me encontré en New Jersey a un compañero del barrio que tenía 2 periódicos allá, Pedro Hernández. Y le dije a Pedro, chico, ¿qué puedo hacer yo aquí? Porque yo no tengo papeles ninguno, en el sentido de no tengo
ninguna carrera. La carrera mía es militar y los militares no cogen a nadie de 60 años. Y me dijo, dedícate a real estate. Y saqué la licencia y en abril hice el examen para la licencia estatal. Entonces usted se dedica al real estate todo el tiempo que duró trabajando. Su esposa Esther muere en el año 2007. 2008. 2008. En el 2017 usted vuelve a casarse. Con Nidia Maldonado. Con Nidia Maldonado, que usted había conocido siendo niña. 3 años tenía cuando la conocí. Y entonces yo enviudé en 2008 y ella enviudó en 2010. Y ella dice que a partir del 12 se dedicó a buscarme. Incluso había ido a Nueva York porque me le dijeron que yo estaba en Nueva York y estuve buscando por la guía de teléfono y demás. En una reunión que tuvimos aquí por la celebración del 50 aniversario del cierre de la prisión del presidio de Isla de Pino, sí. Un compañero vino y me preguntó, ¿tú conoces a Nidia Maldonado? Digo, ¿de qué era? Me dijo, ¿quiere hacer contacto contigo? Le di mi teléfono y esa misma noche de ahí del local ese salí directamente para Tampa. Ya estando en Tampa, Nidia me llamó. Yo tenía el regreso por avión desde aquí de Miami. Entonces regresé de Tampa aquí a Miami el día anterior del vuelo y le pregunté si podía visitarla, me dijo que sí y la visité por primera vez. El día 4 de abril del 17. 4 de abril del 17. ¿Y cuándo se casó con ella? En el 14 de octubre del 17. Pero usted enviudó nuevamente, ella muere. Ella muere en abril del 23. ¿Cuál considera que es su legado? El legado mío es la de un hombre que tuvo la convicción de que el gobierno que se había implantado en Cuba no era el mejor para Cuba y que si yo había combatido anteriormente, pues yo iba a seguir combatiendo mientras pudiera hacerlo. Ya no puedo combatir. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones sobre lo que ha sido su vida? Las nuevas generaciones de cubanos no son como la generación mía. El cubano siempre ha sido rebelde, pero en esta etapa la rebeldía ha sido apagada violentamente, pero son pequeños focos los que han salido. El gobierno tiene su forma de combatirlo con las infiltraciones en los grupos y entonces a los líderes los ponen en prisión, les prometen salida del país si abandonan y la mayoría están aceptando la salida del país. Bueno, pero el 11 de julio del 2021 el pueblo salió a la calle a protestar. Sí, pero ¿cuánto duró? Horas. Claro, ellos mataron personas. Y todavía hay presos de esa... Sí, hay miles de presos, sí. ¿Qué es Cuba para usted, Montero? Cuba es mi patria. La quiero porque es la tierra donde nací, donde me crié. Todavía estoy añorando darme un paseíto por el Malecón, por la Avenida de las Misiones, por mi antiguo barrio. Quisiera poder visitarlo antes de morirme, pero no tengo esperanza de que eso ocurra. Y
Me muero queriéndola. Es mi patria.